Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Rein Müllerson, expresidente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tallinn en Estonia. Rein, bienvenido de nuevo al canal. Gracias por irme. Bueno, gracias por aceptar, porque recientemente escribiste y publicaste un artículo muy interesante. Y me acabas de decir que una de las cosas que también lo hace interesante es que fue publicado con Oxford University Press, porque Oxford University Press es una editorial occidental. Y hubo algunas voces críticas que realmente no querían que ese artículo se publicara, porque estás escribiendo sobre las revoluciones en la dinámica de las superpotencias y cómo todo está cambiando. Y no está cambiando mucho a favor de las potencias occidentales y de la OTAN. Y usted describe lo que está ocurriendo en esto. ¿Puede darnos un poco de los argumentos del artículo y también su opinión sobre si el reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa en Estados Unidos al Departamento de Guerra realmente respalda su argumento o no? Es una pregunta interesante. No estoy tan seguro de que este título o nombre se mantenga después de que Donald Trump se haya ido. Probablemente lo volverán a cambiar, porque ahora todos los países tienen ministros de defensa. El King's College, donde trabajé durante casi 18 años, tiene un departamento de estudios de la guerra. Quizás sea una tradición británica. Todos los demás países tienen sus ministros o departamentos de defensa. Except why things that have swords as the smalls, and no me ignitic tall, no the. There vitrement. Need role. But unfortunately, it is not so, and we see many conflicts in today's world. Vemos muchísimos conflictos en el mundo actual, no solo entre Occidente y Rusia, en el territorio de Ucrania, sino también en Oriente Medio y en otros lugares. Así que no creo que el nombre vaya a permanecer, pero realmente refleja la realidad en el mundo. Reflects the reality in the world, really. Y así, teniendo en cuenta esa realidad, ¿cuáles son esas nuevas dinámicas de superpotencias que usted observa, esta reconfiguración geopolítica que está ocurriendo? ¿Podría describírnosla? Sí, lo menciono en mi artículo, y creo que el conflicto o la guerra en Ucrania ejemplifica y acelera esta reconfiguración geopolítica y geoeconómica del mundo o de las relaciones internacionales. Sin embargo, este proceso comenzó hace mucho tiempo, incluso antes de febrero de 2022, cuando tuvo lugar la llamada invasión rusa a gran escala. Yo diría que en 2022 no fue en absoluto una invasión a gran escala. Fue un uso muy limitado de la fuerza militar, en mi opinión, para obligar a Ucrania a negociar de acuerdo con el acuerdo de Minsk, más o menos, y quizá vuelva a eso más adelante. Ahora se ha convertido más o menos en un conflicto a gran escala, eso es cierto, pero en ese momento no fue de ninguna manera una invasión a gran escala. Comenzó incluso antes de 2014, cuando ocurrió el golpe de Estado en Kiev, en Ucrania. Entonces vi con mis propios ojos, aunque por televisión no estaba en Kiev ni en Ucrania en ese momento, cómo el senador John McCain expresó su apoyo personal y estadounidense a la oposición. Puedes imaginarte, por ejemplo, al famoso político ruso y algo bufonesco Zhirinovsky yendo a Estonia, digamos, y defendiendo a su oposición. Es inimaginable. It is unimaginable. And Victoria Nuland Y Victoria Nuland y Jeffrey Pyatt, que entonces era el embajador estadounidense en Kiev, discutieron la composición del gobierno en Ucrania. Fue una violación tan arrogante y flagrante del principio de no injerencia en el derecho internacional. No te lo puedes imaginar. En ese sentido, recuerdo que fue en 1967 cuando el general de Gaulle estuvo en Montreal, en Canadá. Pronunció un discurso, probablemente se dejó llevar un poco por la cálida bienvenida y terminó su discurso con «Viva Quebec Libre». Dieron la bienvenida a un Quebec libre. ¿Sabes lo que pasó? Sí,
De Gaulle dimitió un año después. Pero durante ese periodo, las relaciones entre Canadá y Francia fueron muy frías. Se consideró inaceptable tal injerencia en los asuntos internos de Canadá. Esta reconfiguración de las relaciones internacionales comenzó, en mi opinión, cuando terminó la Guerra Fría. When the Cold War ended. It had been before for many decades. Había sido así durante muchas décadas ya. Entonces surgió el sistema de equilibrio de poder de la Guerra Fría, pero poco después apareció un momento unipolar en las relaciones internacionales. Había una hiperpotencia, para usar las palabras del exministro de Asuntos Exteriores de Francia. Se suponía que este iba a ser el siglo estadounidense, pero se acortó debido a una serie de errores cometidos por diferentes administraciones estadounidenses, como la guerra contra el terrorismo, por ejemplo, especialmente su extensión a Afganistán, donde Estados Unidos y sus aliados permanecieron más de 20 años. El intento de democratizar el Gran Oriente Medio, como se le llamaba, yo diría que este fue un momento fukuyamiano, o de Fukuyama en la historia. Aunque Fukuyama fue criticado, e incluso él mismo criticó sus propias obras más tarde, no obstante, al menos Occidente era fukuyamiano, y no solo Occidente, sino también muchas personas en otros países. Mientras tanto, China continuó su ascenso pacífico. Y además, Rusia salió de un coma que fue autoinfligido, pero también una especie de suicidio asistido, creo yo, porque muchos en Occidente querían debilitar a Rusia. Especialmente Dick Cheney expresó la opinión de que cuanto más pequeña fuera Rusia, mejor sería. Y hoy, en mi opinión, uno estaría justificado al generalizar que el mundo ha llegado a un punto de inflexión, caracterizado por los esfuerzos del Occidente hegemónico, hasta hace poco, por preservar y también extender su hegemonía o dominio, conteniendo a rivales potenciales o reales, así como intentando cooptar a aquellos que preferirían beneficiarse permaneciendo neutrales. Quizás hablemos un poco más tarde sobre esta neutralidad, si es realmente cierta, que se beneficiarían de no tomar partido en esta nueva rivalidad de superpotencias en el mundo. Y al usar este término punto de inflexión, me refiero a que existe un equilibrio relativo entre el viejo mundo, es decir, el mundo dominado por Occidente, y el nuevo mundo multipolar emergente. Hay indicios de que este equilibrio relativo, en mi opinión, no durará mucho. Occidente sigue cometiendo errores que son contraproducentes para sus esfuerzos por prolongar su hegemonía. Por ejemplo, Occidente, especialmente Estados Unidos, así como sus vasallos europeos, diría yo, ha hecho realidad la llamada pesadilla de Kissinger. Probablemente recuerde que Henry Kissinger, cuando era secretario de Estado y asesor del presidente Nixon, tenía esta pesadilla de que la Unión Soviética y China unieran fuerzas y así se opusieran al dominio o la hegemonía estadounidense en el mundo. Ahora, especialmente la administración Trump, aunque no solo la administración Trump ha hecho exactamente eso, Rusia y China se han convertido casi en aliados y socios en el mundo. Esto no se trata solo del conflicto entre Occidente y Rusia en Ucrania, porque los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra e incluso genocidio cometidos por Israel contra los palestinos, y su comportamiento intimidatorio hacia sus vecinos, por ejemplo, el reciente ataque contra Qatar, harán que el mundo árabe y musulmán, y no solo este mundo, se vuelva en contra de Israel, sino también en contra de sus partidarios en Occidente. Esto es lo que yo caracterizaría como una reconfiguración radical del mundo. Afecta no solo a las relaciones internacionales, sino también a las políticas internas de muchos países. Estas fuerzas soberanistas se han vuelto más influyentes en muchos países, incluidos los países occidentales. India ocupa ahora una posición muy interesante. Quiere mantenerse neutral y no verse arrastrada al conflicto entre China y Occidente. Así es como yo caracterizaría esta radical reconfiguración del mundo actual. Estoy de acuerdo contigo. Y sabes,
Lo que estamos viendo en este momento es un cambio en el tipo de políticas que los estados individuales pueden llevar a cabo. Perdona. Y también es una reconsideración de cómo estamos viendo la larga trayectoria en la que estamos. Déjame preguntarte esto, porque durante mucho tiempo, durante los últimos 7 u 8 años, he tenido esta pregunta en el fondo de mi mente. Hasta hace muy poco llamábamos al periodo entre 1989 y, bueno, la década de 2020, el periodo posterior a la Guerra Fría. Para mí, siempre pensé que esta descripción no podía mantenerse, porque no se puede ser post algo para siempre. Tiene que haber algo después. Así que, probablemente, volveremos a imaginar cómo llamamos a la etapa posterior a la Guerra Fría. Y me parece, como acabas de usar la palabra, que pasamos de o que ahora conceptualizamos lo que estamos viviendo, como un paso de la bipolaridad de la Guerra Fría a un momento unipolar, y ahora a un momento multipolar, lo cual creo que forma parte de esta reconsideración de dónde estamos. Me pregunto si tú también lo ves así. Y en segundo lugar, sí. Entonces, si la multipolaridad es lo que debemos esperar, entonces en segundo lugar, el doctor Jeffrey Sachs observó recientemente que lo que los estados deberían buscar no son esferas de influencia, sino esferas de seguridad compartida, y que los países neutrales formen parte de ello, porque ayudan a reducir la escalada del dilema de seguridad en ambos lados. Y en cierto sentido, lo que estamos presenciando es que Estados Unidos sigue aferrándose a este concepto de tener una esfera de injerencia, y que Ucrania es el lugar donde se le permite intervenir, así como en Georgia y en Armenia. Y tratará de hacerlo con sus pequeñas revoluciones de colores, porque es algo en lo que es muy hábil, y estamos viendo cómo esto ya no está funcionando. Es como si ahora se estuviera topando con un muro. Y quizá eso forme parte de este cambio. ¿Qué opinas al respecto? Creo que tienes razón, y esto me gusta especialmente. Hablaste de esferas de influencia, esferas de interferencia y demás. Yo diría que sí, existen esferas de interés, incluidos los intereses de seguridad. Por ejemplo, en Ucrania, diría que Rusia tiene un interés, no necesariamente en influir, quizás Rusia también quiera influir. Pero la cuestión principal es tener una esfera de interés, lo que significa que en el lugar de Ucrania haya un gobierno que al menos no sea hostil hacia Rusia. De manera similar, también se puede ver, y es interesante, que no fue Rusia la que se acercó cada vez más a Occidente, fue la OTAN la que llegó a las fronteras de Rusia. Y tampoco es China la que va al Caribe, a México o a Canadá. Es Estados Unidos el que se acerca cada vez más a China. Y quizás de pasada, vale la pena recordar que China en general no ha mostrado mucho interés en dominar el mundo. Eso puede estar cambiando un poco. Recordarás que fue en el siglo XV, probablemente durante la dinastía Ming en China, cuando existió este famoso almirante, Zheng He, que tenía una flota y viajó a África, al menos hasta Oriente Medio. Algunos escriben que llegó a América, no lo sé, tengo algunas dudas sobre eso. Pero aún así, China quemó su flota y empezó a construir la Gran Muralla China para aislarse del norte. Quizás China también cambió debido a esta política de aislamiento. China, que era la fuerza dominante en el mundo y mucho más desarrollada que Occidente en ese momento, se volvió más débil y fue colonizada o semicolonizada por potencias europeas. Quizás China ha aprendido una lección. Ya no está persiguiendo una diplomacia tan pacífica ni tratando de aislarse como lo hacía durante la dinastía Ming hace siglos. Así que, quién sabe. Pero quiero decir, incluso ahora la política exterior china está muy centrada en la política comercial. Todo gira en torno al comercio. Todo trata de crear lazos, conexiones y accesibilidad. Eso es cierto, pero China ya no quiere estar aislada, y China tiene interés en no tener. Conozco a John Mearsheimer, como muchos, y probablemente comparto la mayoría de sus opiniones. Un estadounidense dice que China es una amenaza para Estados Unidos. China es una amenaza para la dominación estadounidense, la hegemonía en el mundo probablemente,
pero no una amenaza para Estados Unidos o los países occidentales como tal. countries as such. Segundo, esa opinión. Y el único punto en el que se podría cuestionar la teoría del profesor Mearsheimer es que universaliza la experiencia euroamericana y afirma que todos los estados actuarán de esa manera. Así que la pregunta es, eso es cierto para estados civilizacionales como China y Rusia, pero quizá debería pasar al segundo tema que queremos debatir, que son las causas profundas. Vladimir Putin sigue hablando de las causas profundas de la guerra de Ucrania y de que deben abordarse para llegar a un acuerdo de paz. Incluso mientras Rusia continúa con el brazo militar de su estrategia de doble vía para lograr una resolución favorable a Rusia de esta carnicería y esta tragedia. ¿Podría contarnos cómo interpreta usted cuáles son las causas fundamentales y cómo las ven los rusos? ¿Y cómo perciben realmente los rusos la necesidad de abordar estas cuestiones? ¿Y cómo encaja eso con la manera en que Occidente intenta alcanzar sus objetivos? Podría enumerar brevemente estas causas fundamentales e intentar explicarlas de la siguiente manera. En primer lugar, está la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia. Se prometió, si la gente lo recuerda, una promesa verbal de George H.W. Bush, el padre, y su secretario de Estado, de no expandir la OTAN cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones para la reunificación de Alemania. Prometieron no expandir ni extender la OTAN ni un centímetro hacia el este. Si Rusia retava fortsatt na Alemania över Pinaits, så tog sig Liechtenstein något higher spår. Esta promesa fue oral, pero se dio a cambio del compromiso de Rusia de hacer lo que la Unión Soviética bajo Gorbachev había comenzado a hacer, es decir, retirarse de Alemania Oriental y así facilitar el proceso de reunificación alemana. Como jurista internacional, diría que existen casos, incluso en la Corte Internacional de Justicia y en su predecesora bajo la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que demuestran que estas promesas orales, toma y daca, yo hago esto si tú haces aquello, también pueden tener fuerza legal. Por lo tanto, diríamos que esto fue una violación no solo de este entendimiento político, sino también del derecho internacional. En el proceso de ampliación de la OTAN, probablemente ha habido 4 o 5 etapas de expansión de este tipo. Stages in this NATO enlargement. This is number one. Este es el primer punto. Como expresó el Papa Francisco de manera elocuente, la OTAN estaba ladrando demasiado fuerte a las puertas de Rusia. Y luego mencionaría el incumplimiento de los acuerdos de Minsk. Creo que esta invasión rusa limitada de Ucrania en 2022, una de las razones por las que Rusia lo hizo, fue para forzar a Ucrania a implementar los acuerdos de Minsk. Además, es interesante señalar que en 2022, en febrero, antes del 24 de febrero, cuando Rusia utilizó esta fuerza militar limitada directamente en Ucrania, hubo una serie de bombardeos que aumentaron gradualmente y fueron observados por los observadores de la OSCE, los cuales se intensificaron inmediatamente antes de que Rusia invadiera Ucrania con sus propias tropas. Tal vez lo compararía con la situación que ocurrió en el mundo en 1962, la llamada crisis del Caribe. Por ejemplo, Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, entonces completamente de acuerdo con el derecho internacional, empezó a instalar misiles de alcance medio en el territorio de Cuba. Cuba estaba de acuerdo con esto. La Unión Soviética estaba de acuerdo. No hubo ninguna violación del derecho internacional. Pero John Kennedy, un presidente de Estados Unidos, en mi opinión, digamos, muy prudente, uno de los mejores, aunque lamentablemente su mandato fue muy corto, estuvo incluso dispuesto a iniciar un conflicto nuclear para obligar a la Unión Soviética a retirar esos misiles. Verá, las fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania serían como una especie de espada de Damocles colgando sobre Rusia, muy cerca.
Of course, Russia was against the Por supuesto, Rusia se oponía a la adhesión a la OTAN de Estonia y también de los países bálticos, pero Rusia era débil y no podía responder adecuadamente. Pero Ucrania es un asunto completamente diferente. Recuerdo que en marzo de 2014, el presidente Putin pronunció un discurso en el que utilizó lo que yo llamaría una buena broma geopolítica, diciendo que los marines estadounidenses suelen ser buenos tipos, pero que él preferiría invitarlos a Sebastopol, la importante ciudad portuaria de Crimea, en lugar de ser invitado por los estadounidenses a visitarlos en Sebastopol. Creo que esto es una broma, pero es una realidad geopolítica. Como no soy irracional, no tengo ninguna actitud emocional, digamos, hacia Crimea y la cristianización de Rusia. Geopolíticamente, que Ucrania y Crimea estén bajo el control de la OTAN será una cuestión definida. Tengo una pregunta en este punto, porque usted observó esto muy de cerca y de primera mano en los años 90, cuando la Unión Soviética, en contra de los deseos de Gorbachev, se desintegró. Esto ocurrió por Yeltsin y el nacionalismo ruso, ¿verdad? Dijeron, lo terminamos aquí y vamos a hacer lo nuestro. Las 15 repúblicas y 10 estados sucesores. Siempre se entendió que Ucrania era especial porque se crearon dos grupos especiales de diálogo con la OTAN, uno para Ucrania y otro para Berlín, en los que existía el Consejo OTAN Ucrania, Proth, Consejo OTAN Rusia. One for Russia, in which you had the NATO Ukraine and NATO Russia. I forgot what their name was, but it was a special kind of. Olvidé cómo se llamaba, pero era un tipo especial de cosa que se creó. Quiero decir, un lugar de encuentro que se estableció para debatir esos temas. Y Ucrania, siempre estuvo claro, era especial para Rusia. Pero Rusia en los años 90 parece haber tenido, o al menos hablado menos, de esta idea de que la OTAN era una amenaza. Sabemos que Rusia incluso insinuó varias veces que quería unirse a la OTAN, así que había una percepción diferente de cómo la OTAN podría convertirse en una estructura de seguridad paneuropea, e incluso euroasiática, algo así como un sucesor de la OCDE, pero con un componente militar. La idea era hacer realidad este sueño de un hogar europeo común y una estructura de seguridad común, en la que la seguridad de Rusia formara parte de la seguridad de Estados Unidos, y por lo tanto existiera un equilibrio. ¿Podrías hablar un poco sobre eso y sobre cómo ha cambiado esa percepción, quizá también en Rusia, acerca de la OTAN? Por supuesto, la situación ha cambiado considerablemente ahora, también en Rusia. No solo bajo el presidente Yeltsin, sino también cuando Vladimir Putin se convirtió en presidente de Rusia. Rusia expresó esta opinión y al menos insinuó que también le gustaría unirse. En tal caso, la OTAN se habría convertido en una organización de seguridad colectiva en lugar de una organización de defensa colectiva, porque las organizaciones de defensa colectiva son bloques militares. Y ya desde la guerra del Peloponeso, sino antes, cuando existían dos de estos bloques, la Liga de Delos y la Liga liderada por Esparta, surgió este tipo de situación. El mundo de los bloques militares llevó a la guerra del Peloponeso, y hay otros ejemplos similares. Así que sí, Rusia simplemente era débil y no era tan importante. Que los países bálticos y digamos los antiguos aliados del bloque del este de la Unión Soviética se convirtieran en miembros de la OTAN no era tan vitalmente importante para Rusia. Por supuesto, ahora las cosas son diferentes, y yo diría que quizá es desafortunado, desde mi punto de vista, que en Rusia ahora prevalezcan fuerzas que consideran que Rusia es un país completamente, digamos, orientado hacia Asia. Muchos de ellos no creen que sea posible, al menos en un futuro cercano, tener buenas relaciones con Europa. No lo creo. Por lo tanto, por supuesto, el liderazgo actual en Europa, sí, han hecho sus carreras políticas apoyando a Ucrania.
Si tomamos al presidente Macron, que es muy impopular y está luchando por su futuro en Francia, o a Keir Starmer en el Reino Unido, también muy impopular, todos ellos han construido sus carreras políticas principalmente ahora sobre el apoyo a Ucrania. Por lo tanto, mientras esta generación de personas, y también aquellos que utilizan la propaganda antirrusa, estén en el poder y sean influyentes, las cosas no cambiarán. Pero creo que Rusia tiene interés en cooperar no solo con China, con países asiáticos, con la India, sino también con los países occidentales. With the Western countries, and there would be new Habrá nuevas generaciones de personas, no de inmediato, que interpretan relaciones normales, quizá incluso amistosa con Rusia. Lamentablemente, existen fuerzas muy dominantes en Rusia que consideran que el futuro de Rusia está en Oriente. consider that the future of Russia is in the East only. I mean, it's a good thing that Russia cooperates. Quiero decir, es algo positivo que Rusia coopere más con Oriente ahora. Cualquier forma de cooperación y la Organización de Cooperación de Shanghái, ya sabes, la seguridad compartida, es algo bueno. Pero hay una cosa, la columna vertebral política y económica, y en gran medida la cabeza, de Rusia está geográficamente situada en la parte europea. Así que no creo que Rusia pueda cambiar nunca ese hecho. Russia can never change that fact. And the second thing is, if Europe Y la segunda cuestión es que, si Europa alguna vez empieza a darse cuenta de que en realidad forma parte de Eurasia y lo asume, en lugar de apostar por el transatlanticismo, quizá exista un transcontinentalismo que nos beneficiaría más. Entonces, en ese momento, supongo que tendrían que llamar a la puerta de Rusia y decir, oye, ¿nos dejarías volver a entrar? Perdón por haber estado ausentes durante 500 años, pero podemos ninja el resto del continente. but can we join again the rest of the continent? And culturally, of course, Russia. Y culturalmente, por supuesto, Rusia es europea, a pesar de estos líderes influyentes de hoy que afirman que el futuro de Rusia está en Oriente, ya sea con China, India u otros países asiáticos. E incluso el presidente Putin, al menos durante su primer mandato, o hasta su discurso de Múnich en 2007, hablaba de Rusia como un país europeo. Russia as a European country. Yeah. So I mean, these things are ups and downs, and it's also. Estas cosas tienen sus altibajos, y también forman parte de los actos de habla. Pero quizá pasemos al punto final, y tengo que saltarme una pregunta, lo siento. Pero me gustaría hablar contigo sobre la neutralidad como parte desescaladora de la política de seguridad, de las esferas de seguridad, y cómo interpretas a Rusia, especialmente en términos de cómo están orientados hacia esta idea de utilizar la neutralidad como herramienta de la política internacional. Vemos que incluso ahora, después de 3 años y medio de guerra, Rusia es quien exige la neutralidad de Ucrania. Es una parte esencial de lo que Rusia dice que debe ocurrir. ¿Ves que esto también se manifieste en otras partes? Do you see that also play out in other parts? Mao Zedong forward the step to Montebur. Your previous question. It is interesting that it was. Es interesante que fue en 1968 cuando Zbigniew Brzezinski, quien fue el asesor de seguridad de Jimmy Carter, en su entrevista, y tengo el texto de esa entrevista, I have a text of this. dijo que él y el presidente Jimmy Carter querían que Rusia tuviera su propio Vietnam Wanted. y arrastraron deliberadamente a Rusia a Afganistán. Sí. Luego el entrevistador le preguntó a Brzezinski, ¿pero usted creó el terrorismo islámico con eso? O él respondió, el terrorismo islámico es una tontería. No es nada en comparación con la desaparición de la Unión Soviética como la principal amenaza. Por supuesto, fue una tontería que la Unión Soviética fuera a Afganistán. Todos en Afganistán han terminado muy mal. Cualquier invasor, ya sean los británicos o los soviéticos. Pero Ucrania es completamente diferente. Therefore, but Ukraine is completely different. Ukraine is very important security-wise. Ucrania es muy importante, tanto en términos de seguridad como en otros aspectos, económicamente, incluso para Rusia. Así que este comentario ahora enlaza con tu pregunta sobre la neutralidad. Creo que la neutralidad se ha convertido hoy en un concepto mucho más importante de lo que lo era antes. ¿Y por qué? Como ya he dicho, en primer lugar, hay cada vez más estados que no quieren verse arrastrados a esta rivalidad entre superpotencias.
Hoy en día se trata de China, Rusia y Occidente. Quieren ser neutrales, comerciar y mantener relaciones relativamente buenas con todos los demás países, como la India, por ejemplo, o Georgia en el Cáucaso. No me refiero al Estado estadounidense, sino a Georgia en el Cáucaso. Quiere ser neutral, no verse arrastrada a un conflicto militar con Rusia. Probablemente recuerde, especialmente como suizo, que hubo una diplomática suiza, Heidi Tagliavini, que redactó un informe sobre el conflicto entre Georgia y Rusia. Este fue un informe muy equilibrado, e incluso demasiado equilibrado, en mi opinión. Pero una de las conclusiones fue que el conflicto fue iniciado por el presidente Saakashvili de Georgia. Tengo amigos, colegas y estudiantes en Georgia que confirman esto. Por ejemplo, el expresidente del Parlamento de Georgia, que dicen que fue Saakashvili quien quiso aprovechar ese momento. En 2008 se celebraban los Juegos Olímpicos, Putin estaba fuera y Medvedev estaba al mando. Saakashvili aprovechó ese momento para iniciar un conflicto con Rusia. Y solo unos meses tuvo lugar la cumbre de la OTAN en Bucarest, en la que la OTAN promovió la adhesión de Ucrania y Georgia. Así que de cualquier manera, si Saakashvili quería tantear el terreno, ese era el momento de hacerlo, y lo hizo. Y Heidi Tagliavini, en su informe, de hecho dijo que los primeros disparos fueron realizados por los georgianos. Y los pacificadores rusos fueron asesinados, si no recuerdo mal. Los estadounidenses habrían utilizado bombardeos a gran altitud como hicieron, de forma cobarde, diría yo, contra Serbia en 1999, cuando hubo un conflicto. Rusia también utilizó una fuerza relativamente limitada contra Georgia, y ahora Georgia quiere mantenerse más o menos neutral. Luego, por supuesto, esta neutralidad, como he dicho, muchos estados hoy en día no quieren tomar partido. Se benefician los rivales, China y Occidente, especialmente Estados Unidos. Por supuesto, existe este punto específico de la neutralidad, y esta es la principal reivindicación de Rusia, que Ucrania se convierta en un estado neutral. Y creo que la propia Ucrania se beneficiaría de ello. Lamentablemente, no sabemos cómo terminará el conflicto. Probablemente escale durante un tiempo al menos, pero cuando termine, Ucrania se beneficiaría del estatus de neutralidad, cooperando tanto con Occidente como con Rusia. Este es un punto muy específico de la neutralidad. Que la neutralidad sea reconocida oficialmente, quizá confirmada también por el Consejo de Seguridad de la ONU, como la neutralidad de Austria tras la Segunda Guerra Mundial, o algo similar. Esta sería también la mejor garantía de seguridad para Ucrania. Sí, eso es lo que mucha gente no entiende. La neutralidad es una garantía de seguridad si te aseguras de que ninguna de las dos partes quiera atacarte. No hay mejor garantía de seguridad que no tener enemigos. No entiendo por qué Occidente tiene tantas dificultades para comprender eso. Nadie en Alemania piensa en disuadir a Francia o viceversa, porque ahora son amigos. Si te haces amigo de todos, tienes la mejor garantía de seguridad posible. En cierto sentido extraño, lo que estamos viendo en este momento me recuerda a los inicios de la Guerra Fría, cuando Rusia, como Unión Soviética, ofreció la neutralidad a una Alemania reunificada en el 53 y el 54, en las notas de Stalin, y no se aceptó. A la Unión Soviética le llevó demasiado tiempo darse cuenta de que podía poner un ejemplo con Austria, cosa que finalmente hizo, pero cuando acordaron y lograron que Austria se volviera neutral, Alemania Occidental ya se había unido a la OTAN, así que ya era demasiado tarde. En cierto modo, ¿no sería estratégicamente aconsejable que Rusia se acercara a Georgia y dijera, querida Georgia, si incluyes la neutralidad en tu constitución, entonces te ayudaremos con estos territorios y demostraremos que puede salir algo bueno de esto, porque también lo queremos para Ucrania. Así que utilizamos esto como ejemplo.
I don't know. Probably Georgia is not going to. No lo sé. Probablemente Georgia no vaya a consagrar tal concepto en su constitución, pero lo que Georgia está haciendo es seguir queriendo unirse a la Unión Europea. Y Rusia tampoco se opone a que Ucrania se una a la Unión Europea. No creo que eso vaya a suceder. Creo que la Unión Europea, los países europeos que han apoyado a Ucrania, deberían aceptar a Ucrania. Pero sería más bien, digamos, una ucranianización de la Unión Europea que al revés. Than the other way around. Therefore, I don't believe it is not that. Por lo tanto, no creo, no es que algunos países como Eslovaquia y Hungría puedan estar en contra, pero no creo que vaya a suceder. Pero al menos Rusia no está en contra de que Ucrania se una a la Unión Europea, aunque la Unión Europea se ha vuelto muy militarizada hoy en día, por supuesto. Georgia también quiere unirse a la Unión Europea, y Rusia no está en contra. Pero Georgia no quiere aceptar las condiciones impuestas por la Unión Europea, no tener nada que ver con Rusia. Entonces, por supuesto, Georgia podría unirse a la Unión Europea. Vi al ministro de Asuntos Exteriores de Estonia apoyando a la oposición en Georgia. Me recuerda al senador McCain apoyando a la oposición en Ucrania cuando Yanukovych era el presidente legítimamente elegido de Ucrania. Podemos beber cualquier sword para Ucrania. The double speak of these countries is El doble discurso de estos países es simplemente increíble, porque la misma Kaja Kallas de Estonia, Kaja Kallas que está dirigiendo la política exterior de la UE, recientemente visitó, por supuesto, al hombre fuerte de Armenia, y lo elogió por reprimir a la oposición en Armenia, que ahora, a todos los efectos, está en prisión y demás. Quiero decir, todas las reglas han dejado de importar. No se trata del acto en sí, se trata de si es a favor nuestro o en contra. Y ellos saben eso, es tremendamente. and they support that. I mean, it's highly hypocritical. Oh yeah, she is very ignorant. Oh sí, ella muy ignorante de la historia. Recientemente dijo que Rusia y China no contribuyeron mucho al final de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. End of the Second World War. Of course, Russia or the Soviet Union made the biggest. Rusia, o la Unión Soviética, hizo la mayor contribución a la derrota de la Alemania nazi en Europa y también contribuyó a la derrota de Japón en 1945. China, por supuesto, no desempeñó un papel importante en Europa, pero también contribuyó al final del conflicto en Asia contra Japón. Kaja Kallas es una persona muy ignorante. Se queja de la Unión Soviética, dice que no tenía mucho azúcar para comer, pero su padre era un funcionario, un alto miembro del partido en Estonia Futigo. Su infancia fue muy agradable en el Turkmenistán. Se quiere describir su nutrición spiritual At least didn't suffer at all in the Soviet Estonia. I lubots EU, that's per il rade humo. Say it again, we just need to remember that the current European Union Solo tenemos que recordar que la actual política exterior y diplomacia de la Unión Europea está dirigida por la hija, nacida en la Unión Soviética, de una parachik comunista en la Unión Soviética. Y aquí es donde estamos. Y esto para mí explica parte de la naturaleza tecnocrática de nuestra situación, de quienes llegan a la cima. Sin duda, son aquellos que son muy, muy buenos integrándose en las estructuras de poder del momento, sean las que sean. Exactamente. ¿Hay algo más que te gustaría discutir en relación con esta cuestión de la neutralidad? ¿O prefieres que te dé la palabra para tus comentarios finales? or should I just give you the floor for your final remarks? No, probably. No, probablemente. Puede simplemente no importar entender en tu formas y bastante ficción. Loose sense, states not wanting to take sides. Estados que no quieren tomar partido. Y esto es bastante importante para Ucrania y quizá también para otros países cercanos a las fronteras de estas nuevas potencias. Hemos tenido una conversación muy interesante. Desafortunadamente, no hablamos mucho sobre Trump, Deng Xiaoping y Gorbachev y sus respectivas reformas. Algunos de mis amigos que realmente lograron leer mi artículo, que es muy largo, hasta el final, se sorprendieron de que hubiera comparado a personalidades tan diferentes.
Y mi comparación se centraba únicamente en un aspecto que quisiera destacar, que estaban en la cúspide del poder en el momento en que se produjeron situaciones revolucionarias en sus respectivos países. Así que estás hablando de Deng Xiaoping en China y de Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la comparación que estás haciendo. And Donald Trump in the United States, right? That's the comparison you're making. And also Gorbachev. And Gorbachev, yeah. Y también Gorbachev. Y Gorbachev, sí, por favor explícalo. Tomémonos el tiempo. Gorbachev en la Unión Soviética, porque hay una situación revolucionaria en Estados Unidos y aún más, en mi opinión, en Europa Occidental. Hubo una situación similar en los años 70 y 80, respectivamente, en China, cuando Deng Xiaoping inició sus reformas que realmente hicieron que China volviera a ser grande, podríamos decir. Hubo reformas en la Unión Soviética que fueron iniciadas por Gorbachev y continuadas un poco por Yeltsin, pero llevaron a la desaparición de la Unión Soviética, a su colapso. No fue del todo malo para algunos. Estonia se convirtió en un país independiente, y algunos otros también. Pero estas reformas fracasaron. Podemos ver que Occidente acogió con entusiasmo las reformas de Gorbachev mientras condenaba las reformas chinas, porque ahora se han vuelto excesivas, lo que ha hecho que China sea lo que es hoy. Recuerdo que hace años leí un artículo en Le Figaro, el periódico francés. Un periodista francés entrevistó a un intelectual en Irán, entonces Rouhani, probablemente lo recuerdas, era presidente de Irán en 2015, creo. Y este intelectual iraní dijo que Rouhani, lamentablemente, tal vez sería el Deng Xiaoping de China y no el Gorbachev de la Unión Soviética. ¿Por qué acoger estas reformas fallidas y restar importancia a los resultados de las reformas exitosas de Deng Xiaoping? En mi opinión, es porque en Occidente, y no solo en Occidente durante este periodo fukuyamiano, existía la creencia de que solo hay un camino a seguir, progresista, y esa es la democracia liberal, la globalización y una economía de mercado. Así que quizá pueda aprovechar esta oportunidad para transmitir este mensaje también. Sí, Occidente en general es muy malo aceptando que existen otros modelos de civilización que también pueden tener éxito en el sentido de crear prosperidad para las masas. Algunos amigos africanos míos de Tanzania me dijeron una vez, ¿sabes? Vosotros en Europa, primero venís y nos traéis un libro y nos decís que amemos el libro y matemos a los gays, y ahora nos decís que quememos el libro y amemos a los gays. ¿Podéis decidir de una vez? Occidente es muy bueno diciéndole a los demás cómo deben hacer las cosas. El mundo es simplemente demasiado complicado y diverso, como que el cristianismo, el budismo o el islam dominen este rico tapiz, donde solo un camino o un solo patrón prevalezca. Y eso es incluso bueno. Estaba Wolfgang Streeck, no sé si lo conoces, es un autor alemán, que recientemente escribió un libro que probablemente se publicó a principios de este año. En este libro, dice que cuanto más democrático es el mundo, más idiosincráticas serán las sociedades dentro de él. Elegirán sus propios caminos, por supuesto tomando prestado, quizás codeándose con sus vecinos, tomando cosas de ellos, pero luego adaptándolas a su propia historia, religión, cultura, y así sucesivamente. Así que esto es, creo, lo que está ocurriendo en el nuevo mundo multipolar. Maravillosas palabras para concluir este debate. Dr. Rein Müllerson, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias por invitarme. Adiós. Bye.